La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Vale, vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Jeremías, el capítulo 18. Y vamos a leer Jeremías 18, desde el versículo 1 hasta el 12. Jeremías 18, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Palabra del Señor que vino a Jeremías: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor: como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esas naciones se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de esas naciones y de esos reinos para edificar y para plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, por no oír mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Ahora, pues, hablad a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Esto ha dicho el Señor: yo dispongo el mal contra vosotros, y contra vosotros trazo planes. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Pero dirán: eso no es posible, porque iremos tras nuestros ídolos y haremos cada uno conforme al pensamiento de nuestro malvado corazón. Vamos aquí la lectura que toca a esta mañana. Si no les importa, voy a orar de nuevo, ¿vale? Señor, te doy gracias porque podemos estar esta mañana aquí en tu casa, Señor, reunidos en este local. Gracias por todos mis hermanos que están aquí presentes, por todas las personas que nos visitan. Señor, te encomiendo este momento en tus manos para que tú me quieras utilizar según tu voluntad, Señor, que no salgan palabras torpes de mi boca, que pongas freno a mi boca si tengo algo que no tengo que decir, Señor, que tú lo quites de mi corazón. Y que solo, Señor, se hable tu palabra en esta mañana. Me encomiendo en tus manos y te pido que tú nos bendigas a todos, Señor, y que ahora que nos acercamos a tu palabra, Señor, también sea con la disposición de obedecerla. En el nombre de Jesús, amén. Voy a tomar agua porque después de cantar y... Iba a hablar un mensaje en el principio de que se llama ¿En qué nos amaste?, que lo hablé 2 veces en distintos lugares, pero aquí no. Pero por amor a Pablo, que iba a ser la 3.ª vez que lo iba a escuchar, elegí otro pasaje. Así que bueno, vamos a meditar a ver qué nos tiene que decir el Señor en estos versículos de Jeremías, que como vemos es un texto muy conocido, pero que tiene mucha tela, como dicen aquí en España. Entonces, vamos a empezar con lo primero. ¿Quién era Jeremías? Jeremías era un profeta que Dios levantó del linaje sacerdotal, que significa el Señor señala o establece. Y es el mensajero de justicia y de la gracia de Dios. Empezó su ministerio a los 13 años del reinado de Josías, y después de Josías, que hubo varios reinados, hasta el
hasta que Babilonia se llevó al exilio al pueblo de Israel a causa de su pecado. Más o menos un periodo de 40 años. Los mensajes de Jeremías eran poco populares, eran muy duros, hablaba sin pelos en la lengua. Y a causa de esto, Jeremías en alguna ocasión incluso lo dice ahí en el libro, temía por su vida, porque lo amenazaban, lo querían matar. Pero el Señor le dice que iba a estar con él y iba a ser él como ciudad fortificada o como columna de hierro. Así que no tenía nada que temer a la hora de hablar lo que tenía que hablar. Y Dios envió a hablar a Jeremías en un tiempo donde había falsos profetas, que dice en Jeremías 6:14, ahí está, cubran la herida de mi pueblo con liviandad y dicen, paz, paz, pero no hay paz. El pueblo estaba sumido en el pecado hasta el cuello. Estaban alejados de Dios y estaban sacrificando a los ídolos cananeos, estaban prendiendo fuego a sus hijos en sartenes de bronce de arrojo vivo, estaban prendiendo inciensos y rindiendo culto en bosques, que Josías se había encargado de talarlos, que se había encargado de quitar todos esos utensilios que usaban para Baal del templo. Josías, el rey, ¿no?, había encontrado el libro de la palabra de Dios en el templo, lo habían vuelto a leer, habían restituido el culto al Señor. ¿Y qué pasó? Se fue Josías, vinieron otros reyes que no hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios, y el pueblo le siguió atrás y volvieron a pecar y volvieron a caer en ese pecado de idolatría que fue en el que siempre caía el pueblo de Dios. Dios los sacó de Egipto, los libró de la idolatría que tenían en ese lugar, aunque volvían a caer, por ejemplo cuando hicieron el becerro, ¿no? Y de nuevo siempre a ese charco. Y la primera exhortación que tengo para esta mañana es que la palabra que vamos a escuchar esta mañana y que la que siempre tenemos que escuchar aquí nos tiene que doler en nuestro corazón, en nuestra mente. La palabra siempre tiene que humillar al pecador, tiene que exaltar al Salvador y tiene que promover la santidad. Moisés, que es el pastor de la iglesia, así como cualquiera que se sube a compartir aquí, tiene que tener estos ingredientes. No sirven las palabras de paz, ni de liviandad, ni de bendición. No es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué estaba pasando? El pueblo se había apartado y no hacían caso de las advertencias que Jeremías le estaba dando. Jeremías estaba predicando del inminente castigo del Señor. Durante los primeros 17 capítulos de Jeremías y un poco más adelante, Dios se encarga de denunciar el pecado del pueblo y que los iba a castigar. Iba a mandar un reino del norte que iba a venir y los iba a destruir. Uno de los textos, que no lo puse porque si no iban a ser muchas diapositivas, en el capítulo 2, el versículo 13, hay un versículo que dice: dejaron al Señor fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas que no tienen agua. Dejaron al Señor que era su fuente de agua viva y se empezaron a mirar a ellos mismos. Cuando se empiezan a mirar a ellos mismos, donde caen en idolatría, ellos se convierten en sus propios dioses. ¿Y por qué caen en idolatría? Porque quieren cosas, quieren bienestar, quieren estar bien y empiezan a fijarse en ellos mismos y ellos mismos empiezan a buscarse la vida y a tratar de estar bien, de estar mejor, de sobresalir, lo que sea. Entonces, el título de esta prédica se llama El alfarero. Vamos a tener ahí la imagen. El alfarero. El primer punto de este sermón se llama el pueblo. ¿Cuál era la actitud del pueblo? Lo podemos ver en los primeros 17 capítulos de Jeremías. Yo anoté algunas frases que me llamaron mucho la atención, que dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante en sus corazones. Después tiene otras frases como dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Están confiando en ellos mismos. Tiene otro muy conocido: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahí están ellos siguiendo su corazón. Si mi corazón me dicta esto, voy a hacer esto. Adelante. Israel es una prostituta, dice el Señor. Israel es una adúltera.
se va detrás de sus dioses. Es rebelde, no quiere escuchar. Son necios sin corazón. Esas son palabras durísimas de Dios para un pueblo como el de Israel. Perdón. Ahí está, gracias. No hallaba cómo acomodar la tablet. Habían dejado de mirar a Dios, habían dejado de mirar a su Señor, se olvidaron que los había sacado de la tierra de Egipto, que los había bendecido, de todos los milagros que habían visto de su mano, de cómo los libraron de sus enemigos, se olvidaron totalmente, fuera de su mente. Y empezaron a sacrificar a dioses paganos, y lo peor de todo es que seguían llevando sacrificios al templo, ¿no? Seguían con su religiosidad. Y estaban haciendo sacrificios que el Señor no demandó. Se traducía en inmoralidad sexual en el pueblo, engaños, divorcios, abuso de los más poderosos contra los más débiles. Transgredieron toda la ley de Dios. Y se olvidaron del gran mandamiento que Dios le había dado, que lo vamos a ver ahora en pantalla. Deuteronomio 6, 5 y 7, lo que se llama la Shema, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos cuando estés en tu casa, cuando vayas en camino, al acostarte. Las atarás como señal en tu mano, estarán en los frontales de tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Quizás no es tan literal lo que tenían que hacer, es una forma redundante de decir que la tenían que tener presente. Siempre tenían que tener presente la palabra del Señor. Y tenían que amar al Señor, su Dios, sobre todas las cosas. ¿Y qué estaban haciendo? Totalmente lo contrario. Se habían olvidado de Dios y se estaban amando ellos mismos. Y siempre que dejaban de amar al Señor y mirar al Señor, como sabemos a lo largo de su historia, tenían momentos buenos, momentos malos, y creo que podemos decir que eran más los malos que los buenos, los momentos que tenía Israel. Siempre volvían a caer en el pozo de la idolatría, siempre imitando a los pueblos que tenían alrededor, que Dios le había mandado a destruir y no los destruyeron, y fueron siempre piedra de tropiezo en Israel. Y el pueblo estaba en apatía total, viviendo en el pecado, cumpliendo una religión, haciendo lo que bien le parecía, tomando el control de sus vidas. Como en Génesis 3, le dijeron, adiós, ahí te quedas. El diablo les dijo, seréis como dioses. Ellos se lo creyeron, quisieron ser como dioses y ahí estaban, tomando el control de sus vidas, de su destino, haciendo lo que le parecía. Y no es muy diferente, separando los miles de años que nos separan de este escrito, a cómo el mundo vive hoy, ¿no? El corazón es el mismo, es el corazón lleno de idolatría. Quizás ahora no se ve que se quemen chicos o primogénitos en sartenes de bronce, pero sí se ve como padres de familia destruyen sus hogares persiguiendo un sueño, un trabajo, un puesto, descuidando a sus hijos, dejándolos a la merced de la televisión y del colegio y de lo que se enseña ahí. Quizás no estamos plantando bosques donde hacemos ritos a dioses paganos, pero sí nos dedicamos a entregarle nuestra fuerza y nuestras ganas a eso que pensamos que nos va a dar satisfacción, que nos va a llenar, que nos va a dar un propósito. Y quizás también aquí hay hijos de Dios que están viviendo de esa manera, que están tomando el control de sus vidas, que toman decisiones sin consultárselas al Señor. Y bueno, yo lo puedo decir de mi propia boca, si yo les contara cómo me vine a Argentina, cómo tomé esa decisión, vaya tela, ¿no? El Señor tuvo mucha misericordia de mí, porque vine de vacaciones y me gustó España y dije, ¿qué hago que no estoy viviendo en España? El año que viene le dije a mi esposa, vendemos todo y nos venimos para España. Y ella sí, que tenía más temor del Señor, dijo, pero Fede, ¿no tendríamos que orar? Bueno, sí, pero ya la decisión la había tomado. Y un año después estábamos aquí en España. Gloria al Señor que tuvo piedad de mí, de mi esposa, y hoy estamos bien aquí. Quizás estás viviendo de esa manera. Decís que Dios es tu Señor, pero después cuando estamos aquí cantando Gloria a Dios, le veré, Él es el Rey de Gloria, y después durante la semana quizás estamos desesperados porque nos queda 50 euros en la cuenta y no llegamos a fin de mes y estamos viendo cómo hacemos para llegar, de dónde sacamos dinero, no nos quita el sueño de noche,
tenemos peleas con nuestras esposas, te administraste mal o lo que sea. Qué miserables que somos. Eso pasa porque nos dejamos gobernar por nuestros deseos, por nuestras necesidades y dejamos de mirar al Señor. Tenemos que tener un corazón con el norte puesto en nuestro Señor, con los ojos al cielo y un corazón ordenado. De eso habla mucho el taller que estamos haciendo aquí en la iglesia de cambios profundos, siervos para su gloria. Están en el canal de YouTube, hay que verlos, hay que repasarlos, lo necesitamos. Porque nuestro corazón rápidamente se bata a nuestros ídolos. Puso una frase que dice: deja de ser gobernado por tus deseos y desea ser gobernado por Cristo. Porque este mundo está creado y hecho para satisfacer todas tus necesidades sensoriales, todo aquello que sentís, lo que vemos, lo que escuchamos, tocamos, y nuestra capacidad de adoración con la que Dios nos creó, que cuando estábamos en el Edén podíamos adorar a Dios y estábamos cerca de Dios, se cortó cuando caímos en pecado. Pero no es que dejamos de adorar, esa adoración se volcó a lo que sentimos, que es lo que conocemos, lo que vemos, y es lo que pide nuestro corazón. Y nos vamos detrás de eso, a tratar de llenar esos deseos, a tratar de llenar esas necesidades, a satisfacer todo esto. El punto número 2, la casa del alfarero. Y empezamos con el texto. Palabra del Señor que vino a Jeremías. Levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Esta vez Jeremías no iba a escribir un poema, no iba a escribir una parábola, ni iba a recibir imágenes celestiales y difícil de interpretación. Iba a recibir una visión, así como yo lo estoy mirando a ustedes, de un hombre trabajado en el torno haciendo alfarería. Y eso es lo que hizo Jeremías. Descendió de donde estaba y dice en el versículo 3, descendí a casa del alfarero y allí estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor. Entonces puso una imagen. Ahí está. Para los que no saben qué es alfarero, es una persona que tiene el oficio de hacer recipientes y otros objetos de barro. Se trabaja sobre un torno y en el medio se pone barro o arcilla, que es lo mismo en este caso, y empieza a girar y con las manos se le da forma. Entonces aquí quiero destacar algunos puntos sobre el tema de la alfarería que van a ser útiles para entender el resto del mensaje. Como vemos, lo que estamos viendo no es de difícil interpretación. Es un hombre que tiene un oficio y que es hacer recipientes en barro. Y este oficio era bien conocido más para la gente de ese tiempo que para nosotros. Porque en ese tiempo no había IKEA, no había AliExpress, ni Amazon, ni un chino donde ir a comprar un bol o un recipiente. Necesitaban un recipiente, ¿a dónde iban a ir? A la casa del alfarero. Se usaba mucho porque se usaba para medir granos, líquidos, para pesar. O sea, lo tenían muy incorporado en su día a día. Comerciantes, agricultores, amas de casa. Otra cosa para destacar de la alfarería es que para ser alfarero tenés que tener maestría. Tenés que tener buenas manos. Yo tuve la posibilidad de estudiar arte, estudié 5 años arte, escultura, dibujo, y una de las materias que más detestaba era la alfarería, porque era muy difícil. O sea, no es fácil, ¿no? Ponerse el barro en el centro del torno y eso empieza a girar y tenés que manejar bien la velocidad, porque si no se empieza a tambalear y se cae, se rompe. Tiene que estar bien de humedad. Tenés que hacer una buena presión, tiene que estar pegado al torno, tiene impurezas que tenés que ir sacando. Es difícil. Varias clases tuve que hacer hasta poder hacer un cuenquito y poder aprobar la materia. Por ejemplo, para que sea útil esa vasija, había que cocinarla en el horno, pero eso también era difícil. O sea, uno no hace el recipiente y lo deja que se seque. Si lo dejas que se seque así como está, se quiebra, porque se seca muy rápido, el cambio y el shock térmico hace que se rompa, no sirve para cocinarlo.
Si no se seca lentamente, cuando lo metes al horno explota, porque tiene humedad y genera burbujas dentro y hace que explote. Y otra de las características que tiene es que mientras que está secándose o se seca, si lo querés modificar en cuestión de humedecerlo, podés volver a trabajarla. Pero una vez que se mete en el horno y se cocinó, ya está. Es como que se rompa un jarrón, un plato, no sirve más. Y por último, el pueblo de Israel estaba bien familiarizado con el hecho de que Dios era su creador y ellos eran de barro, eran de polvo. Y es algo que a veces incluso a nosotros se nos olvida. Nosotros vivimos nuestra vida, pero después nos olvidamos que cuando muramos vamos a ser polvo, vamos a ser barro, que fue donde nos tomó el Señor, ¿no? En Génesis lo podemos ver. Entonces, aquí habían recibido ya una ilustración y ahora empezamos con la interpretación, ¿vale? El punto número 3, el gran alfarero. Entonces dice el versículo 5. Entonces vino a mí palabra del Señor: ¿no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Aquí Dios lo que hizo fue darle a Jeremías un sermón terminado. Le dio una ilustración, una interpretación y una aplicación. Lo que está queriendo decirle a su pueblo es que, como dijimos antes, estaban poniendo su confianza en el hombre, se creían que tenían control sobre sus vidas, sobre la nación, y se olvidaban que Dios es soberano y Él tiene control sobre todas las cosas. Dios tiene autoridad incuestionable, soberanía absoluta, así como irresistible e imparable. Todo lo que el Señor quiere hacer, lo va a hacer. Él pone los reinos, Él pone reyes, Él los levanta, Él los destruye. La soberanía absoluta sobre todo lo que existe, y el pensamiento y postura de pensar que nosotros, incluso la humanidad entera, está al control, es tan ridícula como que el barro le diga qué tiene que hacer al alfarero. Puse una definición de la soberanía, ¿de qué se refiere? La soberanía se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas. Un gobierno que solo Dios posee. Su gobierno y su autoridad le pertenece exclusivamente a Él. Y Dios ejecuta plenamente este gobierno en su creación. Él es soberano. Amén. Aunque ellos luchen, aunque ellos se quejen, aunque vivan sus vidas y hagan lo que hagan y lo que quieran y se muevan y tomen decisiones, armen y desarmen, se levanten o lo que sea, ellos siguen sirviendo al propósito de Dios. Eran sus criaturas, su vida y su destino estaba en las manos de Dios. Les estaba recordando que ellos eran barro, polvo, y el único Dios que habita en la eternidad es Él. Nosotros vivimos en el polvo. Isaías lo dice en Isaías 64, el versículo 8. Ahora bien, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos nosotros. Pero la actitud del pueblo era de total rebeldía. Ellos escuchaban estas palabras y les resbalaba como agua al pato. Levantaban su diminuto dedo y decían: yo estoy al control, yo soy mi Dios, yo hago lo que quiero. Y la actitud de ellos era: no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Y el Señor responde a esta actitud del corazón, ¿no? Porque a medida que el Señor va diciendo cosas en el libro de Jeremías, como el Señor conoce los corazones, sabe lo que había en el corazón de su pueblo, y el Señor le responde en Isaías 29:16: vuestra perversidad ciertamente será reputada como barro de alfarero. Reputada quiere decir estimada, ¿vale? Vuestra perversidad la tengo como si fuera barro de alfarero. ¿Acaso puede decir una obra mi creador no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que ha formado, no entiendes? El jarrón le estaba diciendo al alfarero: no entendés nada, no sabes nada. Es hasta chistoso, ¿no? Imaginárselo. No sabes nada. Ajá, ¿y quién te hizo? Es como la gente que dice: sí, el universo se creó de una explosión. Vale, le agregan millones de años para pensar que es posible. Es como agarrar y ver un cuadro de Rembrandt y decir: ¿quién hizo eso? No, eso se hizo solo. Se juntaron, se conjugaron los pinceles y
unos polvos místicos y materia oscura y millones de años, y ahí está el cuadro de Rembrandt. Qué tontería, ¿no? Pero ese es el mundo en el que vivimos. Hoy, 2022, con lo que entiendo es la sociedad en su punto más avanzado de tecnología, conocimiento e información, niega la existencia de Dios. Las estrellas que hablan de su gloria, los planetas que hablan de su magnificencia, de su poder creador. Cuando ves, no sé, un Discovery Channel o ves esos animales con esos colores, eso se creó solo, no puede ser. O sea, es necio pensar que se creó solo. Pero ahí estamos, ¿no? Dios no existe. Esto es todo producto de la evolución y millones de años. Y eso es lo que se le enseña a nuestros hijos en el colegio, que se llama teoría de la evolución, pero le enseñan como si algo fuera verdad. ¿Y eso qué habla? El hombre que existe hace millones de años, que viene evolucionando, habla de que nosotros nos hicimos a nosotros mismos. Nosotros por nuestra propia capacidad evolucionamos, aprendimos a caminar, creamos la rueda y creamos lenguajes y fuimos avanzando y avanzando y avanzando. Y el Salmo 100 dice, tú nos hiciste y no nosotros, ¿no? Dejamos a Dios de lado y escuchamos este mundo puesto en maldad y haciendo caso a sus mentiras. Este mundo, ¿qué te dice? Que sos una máquina, que vos podés, que podés triunfar, que tenés la fuerza o voluntad para hacerlo, que importás vos solo, lo más importante que hay, que confíes en las personas, que confíes en tu familia, en tus hijos, en tus nietos. Y lo peor de todo, lo último que conocí hace poco, ¿no? Que nos toca de cerca, un señor que no lo voy a nombrar porque no le quiero hacer publicidad, pero habla de eso, ¿no? Que escuches tu corazón, la voz de tu alma, que vos podés, tenés la capacidad para ser el mejor, podés prosperar. Y lo más terrible es que usa textos bíblicos, usa la Biblia. Y ahora me llegan notificaciones en mi canal de YouTube, que lo tengo configurado en otra tele, donde consumen eso, y dice, secretos escondidos en el libro de Salmos para prosperar. Los secretos que dio Jesús para que triunfes. Podés ser prósperos. Dice, en la Biblia hubo hombres prósperos como Abraham. No tenés por qué ser pobre, tenés el poder. O sea, usan la Biblia, la palabra de Dios, que tiene el secreto y el poder para resucitar huesos muertos, como una guía de 3 pasos para triunfar en esta vida que vivirás 80, 90 años, 100 años y después ¿qué? ¿De qué te sirvió todo eso? La realidad es que no tenemos control de nada. No somos unos máquinas y no sabemos nada. Decimos, sí, tenemos libre albedrío, libre decisión, tenemos control sobre nuestra vida. Sí, podés elegir si te pones gomina en el pelo o no. Yo no puedo porque no tengo pelo, obviamente. Aunque quiero, no puedo. Podés elegir ponerte qué suéter te pones, qué zapatos, qué pantalón. Pero podés saber qué va a pasar dentro de 15 minutos. Uno puede decir, sí, en 15 minutos te voy a estar escuchando a vos. Pero no sabemos si en 15 minutos cae un avión acá arriba. No lo sabemos. O no sabemos si cuando salgas de aquí te pisa un coche. No, espero que no, me parece muy trágico. Pero es que no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos si mañana nos echan del trabajo. No sabemos si mañana nos enfermamos del COVID. No sabemos si nos enfermamos del COVID, si la vamos a pasar como un resfrío o es la última enfermedad que vas a tener. No lo sabemos. No tenemos control. Sobre nuestro cuerpo no tenemos control. Si te enfermas, no decís, bueno, a partir de hoy ya no estoy enfermo. No, vas a pasar la enfermedad y si el Señor quiere te vas a curar y vas a estar bien o no. Y así podríamos ir todas las mañanas con cosas que no sabemos y en las cuales no tenemos control. Entonces nos llegamos a la realidad de que no estamos en control, que no somos dueños de nuestra vida y que en realidad lo que sí somos siervos. Y el Señor lo dijo, ¿no? Ninguno puede servir a 2 señores, porque odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Dice, alguno dirá, bueno, yo soy siervo de Cristo. Pero yo te pregunto, quizás aquí estás esta mañana diciendo que sos siervo de Cristo,
¿Y qué sentimientos te dominan cuando no llegas a fin de mes? Cuando no tenés trabajo, cuando estás en el paro, cuando estás pasando por enfermedad. Decís en tu corazón, el Señor está al control, Él sabe lo que hace, o te quita el sueño por las noches y vivís en ansiedad, o tenés depresión. ¿Qué sentimiento te domina? Mirá dentro de tu corazón, en esa situación que quizás te está marcando hace mucho tiempo, ¿qué es lo que te domina? Puedes decir como el salmista, que dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces estar confiado, o estás entregado a la desesperación, que ya no sabes qué hacer. Ahí vas a saber a qué Señor se está sirviendo. Si estás sirviendo a Dios, vas a saber que Él está al control y no tenés nada que temer, porque estás seguro en sus manos. Y si no tenés a Cristo en tu corazón, vivís en desesperación, vivís tratando de llenar tus vacíos, tratando de cumplir tus deseos, tratando de encontrar un propósito en esta vida. Y podés encontrar el propósito que quieras, el más loable. Quizás alguno tiene una revelación y digo, yo tengo que ser médico para ayudar a este mundo, yo tengo que ser, no sé, coach motivacional para ayudar a otras personas a salir adelante. Puede ser muy loable, quizás puedas ayudar a algunas personas, pero son soluciones de cartón. Y a esta misma cuestión de quién está al control, quién es soberano, se enfrentó también Pablo en Romanos 9 al 20. Dice, pero tú, hombre, ¿quién eres para replicar contra Dios? ¿Acaso el vaso de barro dirá a quien lo formó, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no tiene libertad para hacer del mismo barro un vaso para un uso especial y otro para un uso ordinario? ¿Y qué? Si Dios, al querer mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para muerte. ¿Y qué si Dios dio a conocer las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia que Él había preparado para esta gloria? Con este texto quiero reforzar la cuestión de que Dios está al control y nosotros somos barro en sus manos. En mi experiencia personal, me crié en un hogar cristiano desde que... Perdón, Me crié en un hogar cristiano y claro, uno como se crió toda la vida en la casa del pastor y de la diaconisa, no sabe, ¿no?, doctrinas o teología en general, y uno dice, sí, Dios está al control, Dios es soberano. Pero en lo que respecta a mi experiencia personal de salvación, el hecho de conocer a Cristo, para mí, cuando conocí a Cristo fue porque yo acepté a Cristo en mi corazón. Dije, muy bien, Señor, me convenciste. Tu amor me convenció, te abro las puertas de mi corazón, entrá a reinar en mi vida. Y hoy entiendo que no fue así. Entiendo que Dios tuvo misericordia de mí, porque yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Era una pila de huesos secos, era un ciego que no veía. Un ciego, si le decís, ¿qué cuadro te gusta más?, lo puede tocar, pero no te va a poder decir si le gusta o no, porque no lo ve. Una pila de huesos, no, espero que no te responda, ¿no?, si le decís algo, porque sería aterrador. No puede, no puede hacer nada. Un jarrón de cerámica no puede decirte nada. Estamos muertos. No le podemos decir, sí, Señor, yo quiero. ¿Yo quiero qué? Si no tenemos entendimiento, si no nos entra nada en el corazón porque estamos muertos. Y entender que el Señor es soberano y que Él, de su propia voluntad y por su misericordia, sin saber por qué, porque no lo sé, porque creo que ninguno aquí me puede decir, yo sé por qué el Señor me salvó, porque yo era especial. No. Nadie tiene nada especial.
como dice el pastor siempre, lo único que te hace especial es que Cristo te salvó, ¿no? A mí ese tema me ayudó mucho a entender quién soy yo y quién es Dios. Que Dios es poderoso, es santo, es magnífico, está en la eternidad, sentado en su trono, rodeado de gloria, y yo soy un miserable pecador. Me ayudó a entender eso, ¿no? Cuando yo entendí eso, o sea, el entendimiento que tenía yo de Dios hizo esto. O sea, mucho más. Te pone en tu lugar de reconocer la autoridad de Dios. No es el tema que toca esta mañana. En el canal de YouTube está el Seminario de la Gracia, y si no, hay un librito ahí en la biblioteca que se llama 5 puntos de John Piper, está 10 euros, se lo pueden pedir a UNICE. Sí me ayudó a entender que Dios es soberano, y eso fue libertador, fue liberador. Me ayudó a entender lo poderoso que es, lo misericordioso y lo bueno, y lo malo que soy yo. Y era, como decía el texto que leímos en Romanos antes, un vaso de ira. Y el cuarto punto se llama vasos de ira. Versículo 7. En un instante hablaré contra naciones y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Saltamos al verso 11. Ahora pues, habla a todo hombre de Judá y a los habitantes de Jerusalén, esto ha dicho el Señor. Yo dispongo el mal contra vosotros y contra vosotros trazo planes. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y sus obras. Pero dirán, esto no es posible, porque iremos tras nuestros ídolos y haremos cada uno conforme al pensamiento de nuestro malvado corazón. Creo que el pasaje es muy claro por sí solo. El pueblo, en rebeldía total, incapaz de poder arrepentirse de sus pecados por su condición en la que estaban muertos, y tomando control de sus vidas, cuando en realidad el que tiene control de sus vidas es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado en su trono gobernando, y nosotros somos polvo. Aquí quiero destacar un punto que lo vimos en un grupo hace tiempo, de la paciencia, ¿no? Del libro de los atributos de Dios. Es un poco teórico esto, pero creo que nos va a ayudar a entender mejor lo que quiero tratar de compartirles en esta mañana. Recién leímos que Dios soportó con mucha paciencia los vasos preparados para ira. Muchas veces confundimos misericordia con paciencia. Son dos atributos de Dios, la misericordia y la paciencia, que trabajan juntos. Hay un capítulo entero que lo desarrolla, yo voy a tratar de decirlo en pocas palabras, quizás hasta muy torpes. Leemos hice un cartel para que lo podamos ver, en Salmo 145, 8, dice así: clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. El Señor es lento para la ira, que es igual a decir, es paciente. Entonces la definición que pone Arthur Pink dice: la paciencia divina es el acto de poder, de control que Dios ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el pecador y que detiene por tanto tiempo su castigo. Mientras la misericordia se manifiesta hacia nosotros, porque nosotros somos las personas que necesitamos la misericordia de Dios, la paciencia Dios se la aplica a Él mismo. Eso es lo que hace que durante tanto tiempo no nos destruya, porque si no, nos tiene que fulminar. Si Dios es santo y no puede habitar delante del pecado, nos tendría que fulminar a todos, y sería siendo Dios justo, y sería siendo bueno, y seguiría siendo misericordioso. ¿Nosotros merecemos el castigo de Dios? Sí, pero la paciencia, que es un atributo de Dios, que se le aplica a Él mismo para no fulminarnos, al final nos termina beneficiando. Pero ¿qué es la paciencia? Es que hace que sea lento para su ira, pero su ira va a llegar y te va a castigar, y si sos vasos de ira, el Señor va a derramar toda su ira sobre ti y vas a arder toda tu eternidad en el infierno. ¿Qué pasa? El Señor llama al arrepentimiento, ¿no? Al pueblo de Israel en este caso.
y los podía perdonar. Pero ¿qué le dice el pueblo? Esto no es posible, es que no es posible. En la palabra más adelante dice, porque no queremos ni podemos, porque nos iremos detrás de nuestros ídolos y haremos conforme los deseos de nuestro malvado corazón. Tenemos un malvado corazón, no tenemos un corazón noble, no tenemos un corazón bueno. Hacemos cosas buenas, como aprendimos, porque tenemos la imagen de Dios. Pero somos malos hasta la médula. Hinchazón, podrida llaga. Somos lo peor sin Cristo. Otro dato interesante de este texto que estamos leyendo es que cuando el Señor dice yo dispongo en hebreo tiene la misma raíz que en el hebreo que alfarero. Mientras alfarero es yeser, dispongo es yoser. Quiere decir que el Señor preparó vasos de ira como barro, que somos nosotros, como seres humanos, y esos vasos de ira van a recibir la ira de Dios y su castigo, aunque es paciente. Esto quiere decir que el castigo iba a llegar para el pueblo de Israel y efectivamente llegó, porque después de casi 40 años de Jeremías de estar llamándole la atención al pueblo de Israel, llegó el pueblo de Babilonia, los diezmó, asedió la ciudad, destruyó sus muros, destruyó el templo, masacró miles de personas y otras miles de personas se las llevó a Babilonia. El castigo llegó, fue paciente por 40 años. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo que menos nos gusta. Es que si no tenés a Cristo como Salvador de tu vida y tu Señor, vas a ser destruido y tu destino es el infierno. Así como reza el título de este punto. Somos vaso de ira. Y en lo que concierne a arrepentirte, para vos es imposible, no podés. Porque te vas detrás de tus ídolos, porque te importa lo que sentís, te importa tus deseos. Al mundo, quizás el que esté escuchando en directo, yo no sé, veo así acá, y bueno, deben ser todos renacidos. Quizás no, quizás hay alguien que nos visita que no conoce al Señor. Toda tu vida viviste para ti, para tus deseos. Viviste para, cuando terminaste la secundaria, estudiar una carrera, conseguir un trabajo, casarte, todo para vos, para llenar tus necesidades, para sentirte útil, para tener propósito, sentirte amado, lo que sea, para llenarte de tu satisfacción. Y esos ídolos que pueden ser tu trabajo, dinero, familia, hijos, nietos, tus videojuegos, la tele, el sexo, la pornografía, las drogas, el alcohol, la diversión, las mentiras, tu estatus, la opinión de los demás, tu proyecto de vida, tu pasión, que puede ser la música, el deporte, tu cuerpo, tu ideología LGTBI, tu ideología derechista, tu ideología izquierdista, todo lo que sea que perseguís y que te desgastás tu vida por ostentar, por conseguir, por satisfacerlo, todo eso lo que está haciendo es deteniéndote y ocultándote la pura verdad de que sin Cristo te vas a ir al infierno y vas a arder toda la eternidad. Y no es broma. Y el mundo esto no te lo dice. El mundo te dice, sos un campeón, podés triunfar en esta vida, podés ser alguien. Y no te está diciendo la verdad. Tratan de detener el evangelio que te dice que vas a arder en el infierno, que ahí es donde es el llanto y el crujir de dientes. Es toda la eternidad lejos de Dios y no se va a acabar. No es que va a pasar una temporada y Dios va a decir, bueno, ya tuvieron suficiente. Es para siempre. Deja de pasar el tiempo, es para siempre, es terrible. Y el mundo nos tiene ciego a todos, incluso engaña a los hijos de Dios, que nos fijamos en esta vida, en esto ahora, y no vemos eso que es tan importante, que tu papá, que tu mamá, que tu hermano, que tu sobrino se van a ir al infierno. Si no conocen a Cristo se van a ir al infierno, y este mundo está hecho para eso. No hay nada bueno en este mundo, no hay nada bueno, es un desastre, y estamos ciegos y tan metidos en nosotros mismos, en ver cómo llego a fin de mes, en qué le voy a comprar a mi hija, en un regalo, y no vemos la verdad tan fuerte de que sin Cristo esto es un desastre, de que estamos ciegos, perdidos, muertos y que no podemos hacer nada sin el Señor. Hasta hoy te tuvo paciencia. Yo no sé, yo
gracias, gloria a Dios, yo estoy seguro de que si salgo y me piso un coche me voy a ir al cielo, voy a estar con el Señor toda la eternidad. Pero yo no puedo decir eso de nadie más, ni de mi esposa ni de mi hija. Yo creo que mi esposa sí, mi hija estoy esperando que el Señor toque su corazón. Pero el Señor es paciente y tiene misericordia. Tiene misericordia. Y llama al arrepentimiento, al cual nosotros no podemos hacer nada. Solo no te puedes arrepentir porque estás muerto. El quinto punto es vasos de misericordia. Y ya con esto terminamos este último punto. Pero si estas naciones se convierten de su maldad contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de estas naciones y de estos reinos para edificar y para plantar. Todo lo que dije anteriormente es lo que el mundo no quiere escuchar, lo que el mundo hace oído sordo y dice que creemos en Harry Potter y que somos unos fantasiosos o nos desacreditan o te dicen, no, el infierno es este mundo, lo que sea, ¿no? Estas son palabras durísimas que el Señor le dice a su pueblo y se las dice por amor. Se los dice porque los amaba, porque los quería bendecir, porque Dios había hecho un pacto con ese pueblo desde su patriarca, que en su familia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Él hizo un pacto con Israel y a pesar de lo que era su pueblo, se prostituían y eran adúlteros, el Señor estaba llevando adelante ese pacto. Dios es soberano y decidió amar a ese pueblo así de malo y feo como era, y decidió salvarlos a pesar de ellos. Les tiene paciencia y misericordia. Y si Dios quiere tocar el corazón de una nación, lo hace. Y se van a arrepentir. Podemos ver en Jeremías 15:19, antes de seguir, dice, por tanto, así ha dicho el Señor, si te conviertes, yo te restauraré y estarás delante de mí. Si se convertían, Dios podía restaurar sus vidas de cada uno de sus habitantes de esa nación. Lo podemos ver, por ejemplo, en Jonás, como habló nuestro hermano Daniel Invalid en su día. Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive, porque Nínive, el pecado de Nínive había llegado hasta el límite de Dios. Y Jonás no quería ir, ¿no? Quería que caiga un meteorito del cielo y los destruya, se los cargue a todos. Al final, después de todo lo que pasó, ¿no? ¿Cuál fue la predicación de Jonás en Nínive? La busqué porque no quería errar en esto, ¿no? Cito y recito textual a Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Punto. Ese es el título del libro, el libro entero, el prólogo y el final del mensaje de Jonás para Nínive. ¿Y qué dice después? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. No veas qué bueno Jonás predicando el evangelio, ¿no? Con una oración. En 40 días Nínive será destruida. Y todos creyeron. No fue Jonás, ni su retórica impecable. Fue Dios, que es soberano y quiso tener misericordia de Nínive, y los perdonó. Y les dio arrepentimiento en sus corazones, y ellos creyeron a Dios. El pueblo de Israel escuchó 40 años a Jeremías. Y dijeron, no, esto no es posible. Nos iremos tras nuestros ídolos y haremos caso a nuestro malvado corazón. Hace 40 años escuchando a Jeremías que les daba mucho, con amor, porque amaba a su pueblo, pero con mucha dureza. Y esa es la dureza que necesitamos nosotros con nuestros familiares. Lo digo el primero porque me cuesta hablar con mis suegros y mi suegra y mis cuñados, ¿no? A veces me conformo con conseguimos poder orar en la mesa, porque hace un tiempo no querían saber nada de eso, ¿no? Bueno, sí, quizás el Señor es soberano
Yo creo que podríamos ser más intencionales, yo el primero. Los tengo que mirar a los ojos y decirle, te vas a ir al infierno si no crees en Cristo como tu Salvador. Después, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo, ¿no? El que toca ese corazón. Pero es que el mensaje lo tienen que escuchar. El Señor envió a Jonás, dijo, en 40 días serán destruidos. Primero viene el mensaje, la mala noticia y la buena noticia. La buena noticia es que Dios llama arrepentimiento. Entonces dice en Jeremías, y esa generación que escuchó a Jeremías pudieron ver en carne propia el castigo de Dios cumpliéndose. Cómo se acabó su paciencia y envió a Babilonia un ejército tan vasto como miles de hormigas a arrasar con Israel. Pero después de 70 años, el Señor dice en Jeremías 29:10, porque sí, así ha hablado el Señor. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué bonito el Señor. Ahora, ¿no? ¿Cómo reconciliamos, ¿no? La experiencia de Nínive? Se arrepintieron en el momento, y la experiencia del pueblo de Israel, que tuvieron que pasar 70 años en el exilio y después el Señor les dio arrepentimiento. ¿Cómo reconciliamos eso? Los dos recibieron la misericordia de Dios al final. Unos instantáneamente y otros después de 70 años de sufrimiento. ¿Qué nos dice esto? Dios es soberano. Dios tiene el control. Nadie le puede decir cómo hacer las cosas a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Quién puede argumentar con Dios? ¿Quién le puede decir cómo obrar? Si partimos desde el hecho de que estamos depravados totalmente, que todos merecemos ser destruidos y ir al infierno. Y ahora sabemos que somos malos, sabemos que merecemos nuestro castigo, que no merecemos la misericordia de Dios. ¿Y qué es eso de la misericordia? Es eso que hace que Dios perdone a los pecadores al estar nosotros en la miseria, en la bancarrota. Pero si soy malo y merezco todo este perdón, ¿cómo es que Dios me puede perdonar? Si no hice nada bueno para merecerlo, si tengo mis manos vacías y no puedo hacer nada, ya, es que no depende de ti. Es el Señor que estando muerto y en la bancarrota te decidió amar. Cuando estabas con los pies hasta el cuello en la miseria, en el lago de desesperación, en el lodo cenagoso, cuando no tenías nada que ofrecer, el alfarero, el creador, el todopoderoso, el único que habita en la eternidad, hizo algo increíble. El alfarero que creó a miles y miles y millones de personas que han vivido, que viven y que vivirán en este planeta Tierra. Díganme si no hay alfarero como él. Qué producción, ¿no? Qué cantidad. Que creó y dio vida a todo lo que respira, que todo fue creado por él y para él. Hizo algo increíble. Se hizo vasija de barro. En la eternidad se ofreció a venir a nacer en este mundo. Se hizo barro como su creación y se vino a sujetar a unos padres terrenales, sujetarse a la ley que él mismo había redactado y escrito en piedras que le dio a Moisés, a soportar, vivir y conocer el corazón de todo un mundo puesto en pecado. Y no solo eso, sino que vino a servir a esos pecadores. Los sirvió, los amó, los perdonó, les enseñó.
el dueño del universo, viviendo en este mundo puesto en pecado. Se hizo vasija de barro, se hizo siervo, se hizo pecado. ¿Y qué le dimos nosotros a cambio? Burlas, le escupimos la cara, le tiramos el pelo, lo azotamos hasta dejarlo casi muerto. Le pusimos 2 clavos en sus manos, 2 en sus pies, una corona de espinas, golpes de vara en la cabeza y lo colgamos en un madero maldito. Para que la gente que pase por ahí, pase y menee la cabeza. Lo humillamos de tal manera a la persona más hermosa que pisó este planeta, más buena. Él sí era bueno, él sí era una máquina, él sí podía triunfar. Y nosotros lo matamos, lo crucificamos, lo pisoteamos. Y después lo abandonó el Padre porque Él cargó dentro de sí todo su pecado, sobre sí todo nuestro pecado. Y recibió el azote y el castigo de su Padre. Se convirtió en una vasija de barro y dijo, venga, esos vasos de ira que merecen el castigo, no los quiebres a ellos, quebrame a mí. Y dio su vida hasta lo último, derramó su última gota de sangre para salvarme a mí. Que no vean lo que soy yo dentro. Yo creo que si yo contara lo que tengo en mi corazón, con lo que lucho todos los días, muchos por ahí se escandalizarían, muchos por ahí dirían, no vea, y este me habla del Señor. El Señor es soberano. ¿Por qué me decidió salvar? ¿Por qué salvó mi matrimonio? Si les pudiera contar algún día todo lo que el Señor hizo en mi vida. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Que Dios soberano, que decidió salvarme a mí y salvarlo seguramente a muchos de ustedes que son pecadores y ninguno es mejor que otro aquí. Todos merecíamos ser vasos de ira, pero ahora nos convirtió en vasos de misericordia. Dio a conocer las riquezas de su gloria para los vasos de misericordia que Él había preparado. Yo no sé a quién va a salvar el Señor, porque no se trata de, si crees en el Señor, levanta tu mano. Se puede hacer, no estaría mal, pero es el Señor el que pasa uno por uno y al que quiere toca su corazón. ¿Por qué lo hace? No sé. Si no valemos nada. Uno entendería que el Señor, de todo lo que dio su vida, que es lo más hermoso que podía existir y que existirá. Uno puede decir, bueno, un iPhone 15, no sé, no, el último creo que es el 14, ¿no? El 13, 3.000 pavos. Uno dice, bueno, vale 3.000 euros, lo que sea, lo vale, los pago. Ahora, si yo traigo un iPhone 13 con la pantalla rota, que estuvo una semana en agua, en tierra, uno puede llegar hasta decir, bueno, te pago por ahí 1 euro porque fundo la placa y saco el silicio y el oro. Pero es que nosotros no valíamos nada. No valíamos nada. ¿Quién daría algo por algo que no sirve, que no enciende, que es obsoleto? Y Cristo lo dio todo, dio su vida por un montón de pecadores que no valían nada. Y sigue salvando personas. Y Dios es soberano. ¿Qué podemos hacer nosotros a todo esto? Confiar en el Señor. Yo no sé si mi familia se va a salvar, mi familia aquí en España, pero tengo que confiar en la soberanía del Señor. Porque dice que seremos millones en el cielo adorando al Señor. También dice que somos manada pequeña, ¿no? En el mundo he puesto maldad. Pero yo muchas veces lo hablo con mi esposa, es que debe haber más cristianos de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque Cristo, a pesar de que quedó colgado en un madero y fue azotado y roto y quebrado, Cristo venció. Cristo venció a este mundo. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra el Evangelio.
aunque este mundo está creado y puesto y diseñado a través de las redes sociales, de la televisión, de ideologías que te meten políticamente desde el colegio, desde sociedades, lo que sea, está hecho para que saquemos a Dios del sistema, que lo borremos, para banalizar las enseñanzas de Cristo, para hacer películas diciendo que era homosexual. Nadie puede detener el Evangelio, porque el Evangelio es potencia de Dios. Nada va a poder detener el Evangelio, nada. Nosotros, teniendo a Cristo, somos columnas de hierro y somos fortaleza, como lo dije al principio. Y si te arrepentís de tus pecados porque Dios tocó de tu corazón, puedes ser salvado. Y cuando escuchás el Evangelio sos transformado. Algunos se convierten en el momento y vemos que su vida es consagrada al Señor. Otros nos llevó 30 y pico de años y cargarse toda su vida para que el Señor toque mi corazón y me utilice, pero el Señor es soberano. Gloria a Dios que tuvo misericordia conmigo y no dejó que se acabe mi vida y no haya tocado mi corazón y me haya ido al infierno como me merezco. Hay gente que recibe a Cristo en el último aliento de su vida. No depende de nosotros, no depende de ellos, es del Señor. Y sigamos orando para que el Señor toque corazones. Confiemos en esa soberanía que hizo que hoy te haya salvado a ti y puedas salvar tus hijos, tu familia, lo que sea. Y ser un vaso de misericordia tiene muchas ventajas. Y voy a decir muchas que por ahí pueden ser redundantes o repetidas, pero las voy a decir una por una. Ahora, aunque sigues siendo un vaso de barro, dentro de ti reside la bendita persona del Espíritu Santo. Ahora eres un hijo de Dios porque Dios derramó su misericordia en ti. Ya no hay condenación para ti. Tu destino es estar con el Señor para siempre. Y así le dijo el Señor, no te convertiré, yo te restauraré y estarás delante de mí. Y ese delante de mí no es un momentito, es para siempre. Seremos sanados de todas nuestras heridas del pecado. No importa quién eras, qué hiciste, todo es hecho nuevo en tus manos. Todas las cosas son hechas nuevas. No importa qué hiciste, no importa qué hayas hecho, no importa. No importa. El poder del Evangelio y el perdón del Señor puede contra cualquier pecado que esté atormentando tu corazón en este momento. Incluso aquellos que hayas cometido anoche. No importa. No hiciste nada para salvarte y no puedes hacer nada para perder esa salvación. Estás seguro en las manos del Señor. No te creas esa mentira de que ahora pequé y no puedo acercarme al Señor. No, pecaste, corre a los pies del Señor en el mismo momento. ¿O pensás que estás más sucio o más limpio cuando dejás pasar unos días, una semana? Si el Señor ve el corazón sobre todas las cosas. Corre al Señor y Él te va a restaurar como buen alfarero que es. Ahora eres un vaso útil en sus manos para llevar el Evangelio a otros que están rotos y en la bancarrota como estabas tú. Ahora pueden ver a Cristo en ti. Ahora eres un recipiente que puede llevar el Evangelio. Cuando Dios está tratando en tu vida, también tengo que decirte que te va a doler. Ahora, una vez que somos salvos, no es todo color de rosas, ¿no? Puse un cartelito. Eso que tanto se duele se llama restauración. Dios compró, como se puede decir, una casa a restaurar, 100%, a reformar. Compró la casa, entró a morar el Espíritu Santo, pero qué desastre que hay dentro. Cosas que nos han enseñado, mentiras que nos creemos. Él tiene que empezar a limpiar. Y muchas veces cuando se restaura hay que romper. Lo mismo en una vasija de barro. A diferencia, antes era una vasija de barro que ya estaba puesto al horno, cocinada, que se merecía el castigo eterno. Ahora, como Dios es el que resucita huesos muertos y trae vida, como da vista al ciego, ese jarrón que estaba hecho para ser destruido y descartado se convierte en barro tierno en sus manos y va a tratar con tu vida. Así que cuando te duela y no entiendas, pensás, es el Señor trabajando en mi vida, tengo muchas irregularidades, tengo suciedades que tiene que ir sacando. Va a ir dándole forma
y algo vamos a hacer nosotros, vamos a pecar, vamos a ceder a ese deseo que todavía quizás seguimos persiguiendo y se va a romper. Pero el Señor después nos va a dar forma de nuevo. Estamos en sus manos, estamos seguros en sus manos. Ya no tienes que tomar la forma del mundo tampoco. Ahora es Cristo y el Evangelio el que tiene que moldear tu vida. No escuches las voces del mundo, no te las creas, por mucho de bien que te las pinten y por muchas masas que muevan. Tu brújula, tu GPS, tiene que ser esto, y nada más. Y cuando Dios no quiera, pero Moisés diga algo que no está aquí, hay que decírselo. O cualquiera, o yo, o esto es nuestra regla de conducta. Ni la redacción que hizo la Iglesia Bautista de Spurgeon, nada, la Biblia. Déjate moldear por la Biblia y por el Evangelio. Nada te va a poder apartar del amor de Dios. Él decidió amarte hasta el fin. Aunque no entiendas lo que Dios obra en tu vida, no seas como el jarrón que le dice, ¿qué estás haciendo? Déjate moldear por el Señor. Predica el Evangelio y confía en su soberanía. Él es el que tiene misericordia y muchas más personas se van a poder salvar. Cuidemos nuestra relación con Dios porque tenemos un tesoro en vaso de barros, dice Pablo, ¿no? Un tesoro en vaso de barro. Y por último, iglesia, dejemos que Dios que nos moldee a todos. Ya vimos toda la serie de Marcos. Los jóvenes vieron Hechos. Yo en mi casa estuve leyendo Hechos con mi esposa hasta hace poco. Y el Señor nos va a pedir cosas como iglesia que vamos a aprender a través de Hechos. Y tenemos que ser dóciles. Barro en sus manos para que Él nos moldee. Porque estamos aquí, sí, porque nos salvó. Pero estamos para más que eso después. El Señor nos va a utilizar. Nos va a pedir cosas que no nos van a gustar, porque nos gusta estar acá sentaditos en la silla y viendo unas diapositivas chulas, escuchando un buen predicador, expositor, pero el Señor nos va a pedir que salgamos fuera. Quizás nos pida que seamos mini iglesias en toda la bahía de Cádiz. Tenemos que estar dispuestos a dejarnos moldear por el Señor. No seamos rebeldes y confiemos en Él. Porque para eso estamos aquí, para traer luz a este mundo. Porque la oscuridad se va a doblegar delante del Señor.